tardes, compañeros. Sed bienvenidos a este simposio, Explorando nuevos horizontes en la diabetes tipo 1, organizado por Sanofi. En él vamos a hablar de las necesidades no cubiertas de los niños y adolescentes con diabetes. Para ello contamos con Larisa Suárez, pediatra endocrinóloga del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Larisa realizó el máster de endocrinología pediátrica en el mismo hospital, tuvo beca de la ISPA Science School en Sydney, Australia, y es además la responsable en endocrinología de la unidad funcional de fibrosis quística del Hospital Sant Joan de Déu. En la segunda parte podremos conocer las últimas novedades en el tratamiento con insulina basal, que nos presentará Ignacio Díez, pediatra endocrinólogo en el Hospital Universitario de Araba. Ignacio es un auténtico entusiasta de la tecnología aplicada a la diabetes y la pandemia le ha servido para confirmar que la telemedicina es una opción válida para el manejo de la diabetes y que merece la pena trabajar para integrar el uso de estas herramientas digitales en nuestra práctica diaria. Además, es miembro de la unidad de ensayo de su hospital, con varios proyectos en marcha sobre innovación en diabetes tipo 1. Además, ambos han sido investigadores del estudio Vision Junior, del que hoy os van a hablar, que ha abierto las puertas a la utilización de la insulina glargina 300, Toujeo, en los niños de 6 a 10. Vamos a dar paso a las dos presentaciones de forma consecutiva, dejando después tiempo suficiente para el debate, por lo que os invitemos a que vayáis compartiendo a través de la plataforma las dudas y planteamientos que os puedan surgir, para poder comentarlos al final de la sesión. Damos paso ahora a las ponencias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Sanofi a participar en este simposio y al moderador Santi Conde por su amable presentación. En los próximos minutos, intentaré hablar acerca de las necesidades no cubiertas en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Empezaré por comentar un poco acerca de los datos publicados por la IDF en el Atlas de la Diabetes del año 2019. En el que destacan un creciente impacto de la diabetes tipo 1 en la población infantil, siguen habiendo diferencias entre las regiones. Esta incidencia reporta un incremento aproximado que alcanza más o menos el 3% anual, y de estos casos nuevos de diabetes de 0 a 14 años, el casi 25% se encuentran en el territorio europeo. En cuanto al EuroDiab, que es el registro epidemiológico europeo, en el que España participa a través de datos del registro epidemiológico de Cataluña, vemos que la tasa de incidencia es de 16,1 por cada 100.000 habitantes para los últimos 5 años reportados hasta el 2013, comparativamente con países como Finlandia, que tienen una tasa de incidencia de 60,9 por cada 100.000 habitantes. También en el EuroDiab destacan la tasa de incremento de la incidencia de diabetes, en el que reportan a España con un 0,5% de incremento anual y, por ejemplo, en países como Polonia, que la tasa de incremento es del 6,6%, siendo esta la más elevada. En el caso de la epidemiología de nuestro país, no tenemos un registro central. Tenemos algunos registros en algunas comunidades autónomas y también se han publicado estudios epidemiológicos. En este caso, Santi Conde en el año 2014 publica la epidemiología por las tasas de incidencia de diabetes tipo 1 por comunidades autónomas, y en esta destaca Castilla-La Mancha de una de las tasas más elevadas hasta Asturias de una de las tasas más bajas. En el año 2018, Geray Novoa reanaliza y actualiza estos datos por las últimas décadas y reporta una tasa de incidencia media de nuestro país de 17,7 por cada 100.000 habitantes. Así como se ve en el mapa, hay un gradiente creciente norte-sur, y destaca entonces datos que oscilan de Baleares en un 7,9 por cada 100.000 habitantes hasta datos de Canarias hasta un 36 por cada 100.000 habitantes. También destaca así las zonas que han experimentado un incremento de los casos de diabetes tipo 1 en la población infantil. Esto, ahora estamos viendo el impacto epidemiológico de la diabetes en la edad pediátrica. Sin embargo, la diabetes tipo 1 en esta etapa de la vida no es solamente eso. Tenemos que tener en cuenta que el niño está en pleno crecimiento, que hay un aumento del tamaño corporal, que hay un desarrollo en sus funciones y que tiene unas características propias tanto fisiológicas, psicológicas, sociales y patológicas.
Una de esas características específicas que la diferencian del adulto tenemos que son los factores biológicos y psicológicos propios, por ejemplo, la incapacidad de percepción de las hipoglucemias, la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para el control de la diabetes, la dependencia, por ejemplo, del niño que tiene de sus padres o de sus cuidadores, las dificultades que pueden estar asociadas a la presencia de este niño en el entorno escolar y a la elección de terapias autorizadas según su edad. Entonces, la elección de la modalidad de tratamiento insulínico va a depender de muchas causas, ¿vale? De la edad, de la duración de la diabetes, de las insulinas modernas, de diferentes opciones de insulinas basales y prandiales, de la flexibilidad horaria, de preferencias tanto individuales como de las familias. En conjunto, la diabetes es el paradigma de una medicina personalizada, por lo cual va a ser individualizada. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro grupo de pediatría, los pacientes que vemos, tenemos una variabilidad en cuanto a los requerimientos de insulina. Tenemos los lactantes, por ejemplo, que tienen una mayor sensibilidad a la insulina, que necesitamos hasta menos de media unidad, en los cuales hay una mayor sensibilidad a las horas del mediodía y aumento de esas necesidades en el atardecer, del fenómeno del atardecer, en contraposición, por ejemplo, con los adolescentes que tienen un aumento en la resistencia a la insulina a partir de las 3 de la mañana, lo que se llama fenómeno del alba, aunado así con unos cambios biológicos y psicológicos muy importantes en esta etapa de la vida. Tener en cuenta también que durante la edad pediátrica, pues hay ingestas frecuentes y erráticas, la actividad física es impredecible y tenemos infecciones recurrentes durante todo el año. La ISPAD en el año 2018 publicó su guía clínica en el cual baja el objetivo de hemoglobina glicada de 7,5 a menos de 7%, destacando siempre que este objetivo es individualizado para alcanzar valores los más bajos posibles, sin embargo, sin mayor hipoglucemia. Ya en la guía clínica hablan que este objetivo es aspirable, pero que sabemos que muy pocos de nuestros pacientes o algunos de nuestros pacientes solo alcanza este objetivo. Así vemos, por ejemplo, en esta gráfica del registro americano del Type 1 Diabetes Exchange, donde vemos que comparan las hemoglobinas glicosiladas según la edad en los años de 2010 a 2012, la línea naranja, en comparación con el 2016-2018, que es la línea azul. Vemos que hay un incremento en los valores de hemoglobina glicada y que ese pico de hemoglobina glicosilada más alta se encuentra en edad de la adolescencia. Luego hay un descenso de esos niveles de hemoglobina que aún así no llegan a alcanzar el objetivo pautado por la ISPAD. Sin embargo, intentan alcanzarlo no a los 22, ni a los 25, ni a los 28 años, sino alcanzado más o menos los 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la diabetes es una enfermedad que requiere de mucho esfuerzo, que requiere de cierta responsabilidad y madurez, y esto no se alcanza hasta quizás que la persona no es consciente de que la salud es importante para el futuro y para llevar un buen control. También tenemos el estudio de TEENS, que es un estudio de más de 6,000 niños de más de 8 años, y también vemos que no alcanzan el objetivo glucémico y que su promedio de hemoglobina glicada era de 8,5%. En este estudio también se publicó que estos valores más bajos de hemoglobina glicada se asociaban con mejor calidad de vida reportada, con lo que no solamente el tener buen control, sino que esto también repercute en la calidad de vida de los pacientes y que la disminución tanto de las hipoglucemias como la hiperglicemia es fundamental, ya que estas también se relacionan con cambios anatómicos y funcionales a nivel cerebral, con lo que esto tiene un impacto a nivel neurocognitivo. Con la llegada de la tecnología y los avances y el desarrollo en la misma, esto nos ha ayudado un poco a alcanzar el que pacientes tengan un perfil un poco más fisiológico y que alcancen algunos valores glucémicos ideales. Por ejemplo, con las bombas de insulina, sistemas de liberación automatizados y, como no, con la monitorización continua de glucosa.
Con el uso de la monitorización continua de glucosa, hubo un consenso internacional en el año 2017, donde se propone el tiempo en rango entre 70 y 180 como un parámetro, una nueva métrica como variable de control metabólico y también como resultado principal para la evaluación de las nuevas terapias en diabetes. Esto siempre adyuvante a la hemoglobina glicada. Luego, en el 2019, se publica un consenso en el cual se dice como objetivo que ese tiempo en rango sería ideal más de 70%. Y volvemos a pensar, ¿nuestros pacientes alcanzan este objetivo? Es difícil que la mayoría de nuestros pacientes lo alcancen. En cuanto al registro americano, que ya lo habíamos hablado anteriormente, del Type 1 Diabetes Exchange, aquí comparan de lo que publicaron anteriormente con la hemoglobina glicada, el uso de la monitorización continua de glucosa. Entonces comparaban que en los años 2010-2012 ese uso de monitorización era alrededor de un 7% y que se había incrementado en los últimos años hasta el 38-40% en el 2018. En la gráfica de abajo vemos el promedio de hemoglobina glicada en comparativa con el uso o no de bomba y de sensor. Y si vemos, en los niños menores de 13 años, por ejemplo, era comparable más o menos la hemoglobina glicada que tenían utilizando pauta MDI en comparación con bomba de insulina, sin embargo, con ambos grupos teniendo monitorización continua de glucosa. Por este motivo, los múltiples dosis de insulina y en su momento la pauta de insulina NPH fue una de las insulinas de acción lenta o intermedia que usamos en su momento. Sin embargo, si la comparamos ahora, esa administración era de 2 a 3 veces al día, era menos fisiológica, teníamos más riesgo de hipoglucemia, había una variabilidad intraindividual más o menos alrededor de un 40%, y tampoco no había flexibilidad horaria. Con el desarrollo de las nuevas pautas basal bolus se han convertido en el patrón de oro del tratamiento de la diabetes pediátrica y estas insulinas de pautas basal bolus tenemos que son más fisiológicas, que tienen un perfil más plano, sin embargo algunas aún tienen pico, que la administración más o menos es cada 12 o 24 horas, que quizás en las 24 horas su cobertura no es total, que hay de una disminución del riesgo de hipoglucemia si la comparamos con NPH y tiene menor variabilidad interdiaria. Por lo que también la insulina basal es lo que necesitamos para poder mejorar aún más el control de glucosa plasmática en ayunas, con lo que necesitamos nuevas moléculas, desarrollo de nuevas insulinas que ayuden a conseguir estos niveles estables, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos, que sean capaces de adaptarse a las variaciones que tienen los pacientes pediátricos, que sea más fisiológica, que tenga un perfil más plano y esto tenga menor riesgo de hipoglucemia y que tenga un perfil de acción estable, que tenga menor variabilidad interdiaria y que sea una insulina de acción prolongada que cubra completamente las 24 horas del día. Por lo que, en definitiva, los mensajes para llevar a casa sería que las guías clínicas del 2018, la ISPAD consideró bajar ese objetivo para mejorar el control de hemoglobina glicada a menor a 7, que el tiempo en rango es una nueva métrica adyuvante a la consecución de resultados en conjunto con esa hemoglobina glicada, que las pautas basal bolus constituyen el paradigma del tratamiento insulínico en pediatría y que necesitamos insulinas más fisiológicas que permitan alcanzar valores de glucosa en niveles más estrictos, más objetivos, sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros de endocrinología infantil. En primer lugar, agradecer a Sanofi la confianza que ha tenido en mi persona para poder presentaros esta ponencia. Nuestros bisabuelos científicos hace 100 años consiguieron salir de una pandemia muy parecida a la que estamos pasando, pero una superada esa mal llamada gripe española seguían con otra pandemia. Los niños se morían de cetoacidosis diabética, no había un tratamiento específico. En 1920, gracias al desarrollo de las investigaciones de Banting, Bess, Colli y Manleo, y a través de diferentes experimentos en perros, se consigue la síntesis química de la insulina. La insulina humana, como bien conocéis,
no es más que un dipéptido unido por puentes de disulfuro en los cuales, al plegarse en diferentes estructuras binarias, ternarias y cuaternarias, dan lugar a la insulina humana con sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Todas las insulinas que tenemos en el mercado, desde entonces, desde hace casi 100 años, no son más que pequeñas modificaciones de esta doble cadena de polipéptidos que permiten conseguir diferentes productos, fórmulas galénicas con diferentes composiciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. La gargina U300 no es ajena a este desarrollo científico. El desarrollo de diferentes tipos de insulina han permitido remediar o copiar lo que suele hacer el páncreas del ser humano, una secreción basal mantenida a lo largo de 24 horas con diferentes picos o bolos en relación con la ingesta, que todos, como bien conocéis. La insulina Toujeo U300 tiene la aprobación en el uso del campo de adultos ya hace varios años, pero gracias al convenio reembolso-precio-reembolso se consigue su comercialización y su aprobación en España en niños a partir de 6 años hace tan solo unas semanas, desde septiembre de este mismo año. El metabolismo de la gargina 300 tiene la seguridad que es el mismo que de la gargina 100, de tal forma que esto ha hecho innecesario el desarrollo de diferentes estudios farmacogenéticos y de seguridad cardiovascular, puesto que gargina 300, mismo que ocurre con gargina 100, se metabolizan dos metabolitos activos semejantes, M1 y M2. Y el efecto de gargina se basa principalmente en el metabolito M1. El desarrollo de gargina 300 tenía varias estrategias, pero una de ellas era buscar el confort. Para ello, lo que se consiguió fue reducir el volumen de la molécula casi a una tercera parte, de tal forma que el volumen de inyección de gargina 300 respecto al Lantus es también menor y, por lo tanto, el microprecipitado que se consigue en el lugar de inyección también es más pequeño. Como la liberación de las moléculas de gargina es proporcional al área de la esfera, como podéis tener en la imagen, compañeros, esto hace o supone que la liberación del metabolito del precipitado también se produzca a lo largo de más tiempo, puesto que tarda más en salir o tiene menos superficie de difusión. Esto le confiere una serie de características farmacodinámicas muy concretas, muy curiosas, que os enseño en esta diapositiva. En esta diapositiva podemos observar en verde las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de gargina 300 en verde versus a gargina 100 en azul. En la diapositiva, en la parte superior de la diapositiva sería la concentración de insulina y en la parte inferior sería un clan glucémico respecto a la tasa de infusión de glucosa. Como podemos observar, permite gargina 300 irnos más allá o por lo menos completar todo el perfil de 24 horas. En esta otra diapositiva que pudo presentar Becker en sus estudios publicados en el 2015, se observa la distribución de gargina 300 a lo largo de las 24 horas del día. Si dividimos las 24 horas del día en 4 cuartos, se observa que la distribución de gargina U300 es casi del 25% en cada uno de los cuadrantes. Esto nos hace pensar que gargina podría ser una insulina basal ideal, puesto que no habría grandes picos de liberación independientemente de la hora en que se pusiera. En esta otra diapositiva, lo que se observa es, en un estudio también a través de perfiles glucémicos, la distribución en la parte superior de la diapositiva en verde de Toujeo, en la parte inferior de Lantus, gargina 100, a lo largo del día. Y como podéis observar, en verde, la distribución de gargina 300 es mucho más estable y no aparece el temible pico que los pediatras conocemos habitualmente cuando se pone gargina 100. En esta otra diapositiva, publicada por Bergestan en el Diabetes Care en 2017, lo que hace es unir ambos brazos de los estudios de Lantus y de Toujeo en una única representación y se observa que ese pico que presenta la Lantus al cabo de una serie de horas de haberlo puesto a nivel subcutáneo, parece ser que Toujeo no lo presenta. Y la variabilidad glucémica que se consigue en los estudios y en los pacientes que se hizo este seguimiento es respecto al Lantus 24 miligramos de decilitro, la mitad, 14 miligramos por decilitro. Todo ello haría pensar, por lo tanto, que el número de hipoglucemias, debido a que este menor pico, tendría que ser menor. Y así se demuestra en esta también publicación de Bergestan en el 2017,
donde podemos ver que el ratio de hipoglucemias, sobre todo las nocturnas hipoglucemias severas, por debajo de 54 miligramos por decilitro, son menores de 4 versus a 9 eventos participantes año. Todo este desarrollo de diferentes estudios farmacocinéticos y farmacodinámicas tenían que tener aparejado un desarrollo de un programa clínico, y este programa clínico es el programa EDISION. El objetivo del programa EDISION es evaluar en vida real, en pacientes diabéticos, las venalidades de la grafina 300 respecto a la grafina 100 en diferentes poblaciones. Como bien sabéis, en el ámbito pediátrico y pues siempre por seguridad, se comienza siempre con los estudios en pacientes adultos diabéticos tipo 2, pasando posteriormente a pacientes diabéticos adultos tipo 1 y por diferentes peculiaridades también se suelen hacer estudios en población japonesa, sería el EDISION GP1. Siendo la población pediátrica, como hemos comentado, los últimos en llegar, pero también nos aseguramos que por bioseguridad, digamos que en los niños son los últimos que se hacen los ensayos clínicos. Sería el EDISION Junior, en el cual tuve la oportunidad de participar de la mano de Sanofi como investigador a nivel nacional. El programa clínico EDISION tiene como objetivo, como hemos comentado, evaluar las diferencias entre la grafina 300 y la grafina 100, pero con un objetivo primario, que es un estudio face-to-face de no inferioridad de la grafina 300 respecto a la grafina 100, sobre todo en la reducción de hemoglobina glicosilada. Y, por supuesto, esta serie de objetivos principales secundarios, como hemos visto, debido a su menor variabilidad, a su mayor estabilidad al cabo de 24 horas, que sería la reducción de las hipoglucemias nocturnas. En los diferentes tipos de los estudios EDISION se llegó a concluir con una mejora comparable del control glucémico, un menor número de hipoglucemias nocturnas confirmadas, unos datos sobre incidencias de hipoglucemias globales comparables o menores que en nivel lactos y, por supuesto, un perfil de seguridad y tolerabilidad similares a lo que ya conocíamos con grafina 100. El estudio EDISION Junior intenta, por lo tanto, todo aquello que se ha comprobado en el mundo de los adultos, volverlo a corroborar en el mundo de los niños. Y aquí tenéis la presentación del estudio que ha sido recientemente publicado por el grupo de Dane en Diabetes Care este mismo año, en el 2020. Y como digo, tuve oportunidad de poder participar. El diseño del estudio es un estudio de no inferioridad que intenta comparar, como he dicho, el efecto de grafina 300 respecto a grafina 100. Es un periodo largo de seguimiento de los dos brazos, un brazo con el tratamiento, otro con el brazo con grafina 100 durante medio año, y luego hay un periodo de extensión de otros 6 meses de los cuales también se tienen datos. Los pacientes que se realizaron en el estudio son pacientes por encima de 6 años, con una duración de más de un año en la diabetes tipo 1, no eran, por tanto, eran diabetes de reciente debut, sino pacientes ya que presentaban una diabetes de evolución, con tratamientos bolos basales y con unas hemoglobinas glicosiladas por encima del 7,5%. Esto, que podría llegar a ser un sesgo, sin embargo, yo creo que es una fortaleza. Siempre que tenemos un estudio por delante, tenemos que ver si los niños que han sido analizados y estudiados son semejantes a los que tenemos en nuestra población, los que entran por la puerta de la consulta. Y así es. No son pacientes ideales, son pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas medias de 8,5 y que hay una distribución entre niños prepuberales y puberales adecuadas. Por tanto, son niños reales, los que tenemos todos en la consulta diaria. El objetivo primario, como hemos comentado, del EDISION Junior era comprobar que grafina 300 cumplía el hecho de la no inferioridad respecto a la grafina 100 en la reducción de hemoglobina glicosilada. Y aunque todos los pacientes, tanto en un brazo primero como en el brazo segundo de grafina 300, presentaban unos niveles medios de hemoglobina glicosilada de 8,5, en todos ellos se consiguió una reducción de la hemoglobina glicosilada, tanto en grafina 100 como grafina 300. Por lo tanto, quedaba demostrada que grafina 300 no era inferior en el control de hemoglobina glicosilada en la semana 26. El siguiente objetivo secundario era demostrar que, gracias a las peculiaridades farmacocinéticas y farmacodinámicas, la tasa de hipoglucemias no era superior, sino que podría incluso llegar a ser inferior, y sobre todo en el ámbito nocturno, lo que más nos puede preocupar en niños pequeños y en adolescentes, de grafina 300 respecto a grafina 100. Aunque en estos grupos no se consiguió evidenciar unas diferencias significativas, sí que podemos ver por el odds ratio y la distribución de rangos cómo en la mayor parte de los casos se consiguió una reducción del número de hipoglucemias en el grupo grafina 300 respecto a grafina 100 y sobre todo en el momento de las hipoglucemias nocturnas, que es cuando más miedo existe en las familias.
Por lo tanto, concluyendo, Glargina 300 proporcionó en este estudio perfiles de seguridad y control glucémico similares a lo que ya conocemos de Glargina 100 en niños y adolescentes afectos de diabetes tipo 1 y, por lo tanto, parece ser que es una opción terapéutica adecuada en esta población. Me gustaría presentaros este libro, si no lo conocéis os animo a leerlo. A hombros de gigantes, es una edición en este caso que presento comentada por Stephen Hawking, en el cual todos tenemos una larga experiencia, conocemos las ventajas, el uso, la seguridad que nos ha dado una insulina basal que vino a revolucionar el tratamiento de los niños diabéticos. Pasamos de una NPH, recordar que se ponía 3 veces al día, 2 veces al día, un uso únicamente de una insulina basal, el uso de Glargina 100. Tenemos que se nos presenta Glargina 300. Caminamos a hombros de gigantes. Todo lo que conocíamos de Glargina 100, todo aquello positivo y bueno, puede ser asumible por Glargina 300, porque no es una insulina nueva, es una insulina mejorada, que viene a, digamos, que solventar aquellas pequeñas pegas que se nos planteaba en la vida real el uso de Glargina 100. Por lo tanto, como mensajes para llevar a casa y acabando, Glargina 300 presenta un perfil mejorado respecto a Glargina 100, es mucho más estable, con menor variabilidad, como os he mostrado, una mayor duración, una cobertura que ya nos engloba perfectamente las 24 horas y un mayor confort con una reducción del volumen. Imaginaos un adolescente que tiene que ponerse 40 o 50 unidades todos los días de insulina lenta. En Edition Junior, Glargina 300 además nos proporciona unos perfiles de seguridad y control glucémico similares a Glargina 100. Y es más, parece ser que las tasas de hipoglucemias, sobre todo en niños menores y hipoglucemias graves, numéricamente podrían ser incluso menores en Glargina 300 que en Glargina 100. Aunque no ha sido motivo de una diapositiva que podemos discutir luego posteriormente, también en el estudio Junior se demostró que había un menor número de hiperglucemias y de eventos con cetosis. Por lo tanto, Glargina 300 es una acción terapéutica de cada niños y adolescentes con diabetes 1 y que parece que viene a cubrir pequeños defectos que tenía Glargina 100, sobre todo miedo a las hipoglucemias por parte de las familias en la noche y el disconfort del adolescente ante grandes dosis y que por lo tanto nos permitiría optimizar, mejorar la adherencia y la terapia de nuestros niños afectos de diabetes tipo 1. Muchas gracias por su asistencia y su escucha activa. Gracias a los dos por compartir todo esto con nosotros. A mí me queda claro, ya lo sabíamos, pero queda más claro después de la presentación de Larisa, que tenemos muchos niños con diabetes, tenemos muchos niños de muchas edades, con necesidades diferentes, y que hay que tener mejores herramientas y más herramientas porque no todos son iguales y no todos necesitan lo mismo. Algunos se benefician de las tecnologías, de las bombas de insulina, otros no, y desde luego seguimos teniendo la opción de basal bolos para la mayoría de los niños. Entonces tenemos que ir viendo un poco, a ver qué partido podemos sacar de todo esto. Con Ignacio he aprendido también que desde luego los estudios están avalando que Glargina 300 es una alternativa válida perfectamente ante Glargina 100 y ahora tenemos que discutir o hablar un poco de qué utilidad podemos encontrar en todo ello. Quería abrir con una pregunta porque de momento, bueno, podéis ir mandando preguntas a la plataforma, que de momento solo tenemos una y espero que podamos contar con más de participación de los que habéis estado escuchando desde casa. Larisa, vemos que los estudios nos muestran que el control en la infancia y la adolescencia no ha mejorado a pesar de los avances tecnológicos en los últimos años. ¿Crees que con mejores insulinas basales podremos alcanzar mejor los objetivos de control? Sí, con las nuevas insulinas, tanto insulinas prandiales e insulinas basales, pues con la insulina basal, con una cobertura mayor de 24 horas y que sea más estable, que permita menos riesgo a hipoglucemia, quizás podemos mejorar la glucemia en ayunas, plasmática en ayunas y así intentar mejorar el control a lo largo del día. Estás de acuerdo también, Ignacio, ¿verdad? Después de verte defender el estudio de Edition Junior. Claro, todo lo que sea favorecer la adherencia al tratamiento, en el cual las familias y los pacientes pueden observar que tienen una mejora en el perfil glucémico, va a venir a contribuir a una mayor calidad y por tanto control terapéutico. Ignacio, ¿puedes acercar un poco el micrófono? Perdona, que no te vemos bien del todo. Sí. Peor. ¿Hay problemas con el audio del doctor López? ¿Escucháis? Sí, así mejor. Igual acercar un poquito el micro si puedes, sujetarlo, sí. Sí.
Digo que toda insulina que suponga una mejora de farmacocinética y farmacodinamia pues va a hacer de que las familias y el propio paciente vean mejorado lo que es su calidad de vida y por lo tanto favorecer la adherencia, que es la clave en la terapia de estos pacientes también. Llevamos muchos años ya de experiencia con el uso de glargina 100. ¿Encontráis alguna limitación cuando la hemos utilizado en pacientes pediátricos en la vida diaria? ¿Quién se atreve? ¿Larisa? Bueno, sí, empiezo yo. Uno de los problemas que teníamos tras esta década de uso de glargina 100 es un poco las deficiencias, siempre teniendo en cuenta de que proveníamos de una insulina, como he comentado, NPH, que las tenía todavía muchos mayores. Esta deficiencia era que la propia farmacocinética del producto y más en pacientes que eran más mayores, los adolescentes, no llegaba a las 24 horas. Esto suponía un fenómeno, sobre todo si se ponía a la noche, como es en el caso de mi hospital, de que en la tarde era gente que requería, se merendase o no, ponerse una dosis de insulina rápida. Glargina 300 viene a cubrir esta demanda. Y por otro lado, el segundo problema, que esta vez lo encontrábamos, o por lo menos yo lo encontraba en los niños más pequeños, era el pico que producía la glargina 100. Este pequeño pico a la 1 o 2 horas o 3 horas de haber puesto la medicación, como coincidía también con las primeras horas de la noche, podía dar lugar a pequeños cuadros de hipoglucemia que se intentaba solventar ajustando la dosis de insulina rápida. Glargina 300 viene de nuevo a suplantar o a cubrir esta demanda o esta pequeña deficiencia debido a su perfil más plano de farmacodinámico. Yo también he notado a veces en los chavales de campamentos, cuando convivíamos cerca con ellos, esa sensación de que llegaban a la merienda y como alguno ese día no quisiera merendar o por cualquier cosa, te hacía algo de hiperglucemia, a veces, no todos los pacientes, pero algunos hiperglucemia, incluso alguno un puntito de cetosis, que dices, pues yo tengo mucha confianza en que con esto podamos mejorarlo también. Otros sí que se benefician de glargina 100 y la van a poder seguir utilizando, pero ya tenemos una alternativa más que nos ofrece mejor perfil, ¿no?, para estos pacientes. Así. Larisa, por sus características, has hablado de los diferentes grupos de edad, de las necesidades diferentes en distintos grupos de vida. ¿Qué pacientes para ti serían idóneos para utilizar glargina 300? Bueno, cualquier paciente que veamos en la consulta en realidad pudiera ser un potencial candidato, obviamente según la edad, ¿vale? Según el patrón que tenga en ese momento, pero Glargina U300 pudiera indicarse en cualquier paciente que lo necesite para mejorar su control. Y Ignacio, te iba a preguntar, por ejemplo, porque has hablado de eso, del pico que producía la insulina glargina 100 en los adolescentes, que podía ser beneficioso a veces, ¿no? En ese momento el pequeño pico, ¿no? En los pequeños te puede producir más hipoglucemia y a veces que pudiera contrarrestar, por ejemplo, el fenómeno de Alba en adolescentes. ¿Habéis encontrado resultados al utilizar glargina 300 que puedan avalar el decir que sea útil también o que no se disparen las cifras, por ejemplo, de glucemia plasmática en ayunas? Sí, por supuesto. Teníamos unas diapositivas de background, pero por un problema técnico no lo puedo presentar. Dentro de estos estudios, lo que se ha podido averiguar es que la glucemia plasmática en ayunas, en ambos grupos, había un descenso, tanto en el grupo basal con glargina 100 como en el grupo glargina 300. Sin embargo, el descenso que se había encontrado en lo que es la glucemia plasmática en ayunas, aunque no hay unas diferencias claramente estadísticas, sí que se ve que es un poquito más ajustado a nivel de glargina 300. Por supuesto, yo creo que esto va también con relación con lo que he comentado, que su farmacocinética y farmacodinamia pues ayuda o facilita a tener un perfil más plano nocturno, que también el fenómeno de alba se pueda controlar mejor. ¿Por qué? Al evitar el pico nocturno de la primera mitad de la noche tras la aplicación de glargina 300 y tener un perfil más plano, los padres, el propio paciente se anima a un ajuste más fino de la insulina basal, pudiendo, por lo tanto, actuar en la segunda mitad de la noche sin peligro de alterar significativamente la primera mitad de la noche o viceversa. Tengo ahora sí, os puedo dar paso a alguna pregunta de la sala que nos mandan de la sala que nos han enviado. Gustavo Vivas nos pregunta para Ignacio si sería un inconveniente no poder administrar medias unidades como sí que lo permite el Antus. Gracias por la pregunta, compañero. Es algo que incluso nosotros hemos transmitido como investigadores de este ensayo
y ahora pues posteriormente de la relación que tenemos pues con la compañía, con Sanofi, el hecho de que las medias unidades en algunas ocasiones podrían llegar a ser beneficiosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como bien también sabes, a medida que el chico se va haciendo mayor, realmente las necesidades de modificaciones de medias unidades en nuestros niños y menos en los adolescentes es casi anecdótica, siendo las necesidades muchas veces de cambiar de una o de dos unidades. Por lo tanto, de momento, a nivel técnico de la fórmula galénica no viene en presentación de que podamos utilizar bolígrafos de medias, pero yo creo que es posiblemente una pequeña deficiencia que puede ser solventado por el futuro por parte de la compañía, o tener en cuenta de que enseguida van a ser pacientes que van a requerir una necesidad de insulina, de cambios de su sensibilidad de una o de dos unidades. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes que pueden verse necesitados de estas medias unidades a lo mejor no es tan alto o tan significativo. Nos pregunta Marta Murillo también si creéis que sería necesario aumentar la dosis de insulina con el paso del Antus a Toujeo. Bueno, perdona, disculpa, tú. Marta, en el estudio Edition Junior, a pesar de que el cambio se hizo de lo que llevaban anteriormente a la U300 de 1 en 1 unidad, o sea, de la misma dosis que alcanzaban, al finalizar el estudio hubo un incremento entre 10 y 20% en los pacientes. O sea que quizás sí necesitamos aumentar la dosis de insulina conforme van avanzando los días. Nacho, si quieres comentar algo. Sí, añadir. El incremento medio de dosis de insulina basal diaria fue para Gargina 100 de 0,14 unidades por kilo, de media 0,08. Sin embargo, en Gargina 300 fue 0,15. Son cifras bastante parejas, bastante semejantes, y yo creo que lo único que nos hablan es que las familias y con Gargina 300 lo que se animan es a hacer un ajuste más fino. Vuelvo a recordar lo que he dicho en la ponencia, no son pacientes ideales, son pacientes real life, de tal forma que proceden de la vida diaria y que tienen unas hemoglobinas glicosiladas donde posiblemente haya habido que optimizar el tratamiento. Por lo tanto, yo creo que es otro potencial de esta nueva insulina de Gargina 300. El hecho de evitar los inconvenientes de Gargina 100 nos va a permitir dar pie de mostrar un camino seguro a las familias para optimizar el tratamiento, sobre todo nocturno, y eso va a llevar aparejado, por supuesto, un incremento de las dosis de insulina, pero que en ningún caso se demostraron en el ensayo que fueron significativas ni un efecto negativo para su. Yo también, cuando he revisado los datos del estudio, a veces me planteo que si realmente fuera necesario subir un poquito la dosis de Gargina 300, también dado eso vendría dado por ese fin de acción un poquito precoz de Gargina 100. Entonces, que a lo mejor podrías acabar poniendo un poquito menos de insulina rápida en la merienda, por ejemplo, a base de poner un poquito más de basal, que llegaría a cubrir mejor esas últimas 3 horas. Así, tendremos que verlo en la práctica, cómo nos maneja. En la práctica clínica, sí. Bueno, otra pregunta de Cristina Armero, que nos dice que a partir de qué edad hemos utilizado Gargina 300. A partir de los 6 años. Vale, el estudio, eso es, está hecho entre 6 y 17 años para poder utilizarla, y ahora ya en ficha técnica está a partir de los 6 años de edad. Y Samantha nos pregunta para el doctor López, ¿recomendaría la aplicación de Gargina 300 más en horas de la mañana o de la noche? Bueno, como bien sabéis, compañeros, en medicina y en diabetología cada maestrillo tiene su librillo. Al menos mi experiencia procede del uso de Gargina 100 y por lo tanto de Gargina 300 más en el uso nocturno, por el hecho de evitar el problema, digamos, que del bache de insulinización que teníamos con la Gargina 100 al levantar. Bien es cierto que ahora con Gargina 300, debido a que tiene una ocupación en todo el rango del día, casi de un perfil plano 24 horas, dependiendo pues, las necesidades de cada paciente, los gustos de la familia, incluso aquello que estéis acostumbrados como clínicos, yo creo que no tendría que tener una gran influencia el uso de mañana y de la noche. Larisa, ¿algo que te parece a ti? No, creo que, como dice Ignacio, es lo que el paciente necesite. Quizás con la dosis nocturna se controla muy bien, quizás con la dosis diurna en la mañana el paciente cubre las 24 horas y no hay que hacer cambio a la noche. Eso dependerá de lo que veamos.
Igual nos puede dar un poco más de flexibilidad en función de las preferencias también del niño y de su familia, ¿verdad? Así. Sí. De momento no ha entrado ninguna más pregunta. ¿Alguna pregunta de última hora, si estáis a tiempo por la plataforma? Yo te quería preguntar también, Ignacio, por los datos del estudio. ¿Nos puedes contar algo más que a lo mejor a nuestros compañeros les preocupa sobre efectos secundarios de Glargina 300? Sí, por supuesto. Estaría bien poder hablar, que se había quedado un poquito en el tintero, la incidencia y eventos de hipoglucemia que pudimos identificar en los estudios. Los eventos que encontramos dentro del brazo de Glargina 100 fueron un total de 228, mientras que en Glargina 300 fueron muy semejantes, de 233. No hubo una diferencia significativa entre el número de eventos en un lado y en otro. En ningún caso hubo cuadros severos o muy severos, y es más, los casos de más severos de cetoacidosis diabética, aunque no hay unas diferencias claramente significativas, fueron, debido al número de casos, es de 4 eventos a nivel de Glargina 100, tan solo un evento a nivel de Glargina 300. Respecto a otros efectos adversos, lo que llamamos efectos adversos potencialmente severos o graves, si leéis el estudio que está recientemente publicado en Diabetes Care, pues diréis, oye, Ignacio, hay un evento que provocó muerte en el brazo de Glargina 300, uno entre los 233 pacientes que estuvieron en este brazo, pero este evento se ha visto que no fue para nada relacionado con el uso de la Glargina 300 ni Glargina 100, sino que se debió a un proceso accidental que nada tuvo que ver con el proceso de la diabetes. Por lo tanto, podríamos decir que el número de eventos de hiperglucemia con cetosis fue evidentemente menor en el brazo de Glargina 300, posiblemente debido a esta mayor estabilidad, y que el número de eventos adversos severos, pues no hubo una diferencia significativa entre un brazo y otro, y que por lo tanto es una insulina igualmente de segura y podemos estar totalmente confiados en su uso que respecto al uso de Glargina 100. Por aquí no os ha salido ninguna otra pregunta. Hemos barrido bastante ya con lo que teníamos también un poco preparado yo por mi parte. Me queda claro que esto ha sido un estudio de no inferioridad para eso, ¿vale? Hay algunas ventajas que parece que estás dibujando, Ignacio, en el uso de la Glargina 300. Yo me acuerdo cuando se presentó ya en adultos de que, por lo menos por su perfil, me pareció prometedora. Yo esperaría y me gustaría encontrar a largo plazo si creéis que tendremos realmente menos hipoglucemias y que tendremos menos episodios de cetosis cuando estemos utilizando ya en nuestros pacientes día a día. Yo, por ejemplo, voy a poneros un botón. La mayor parte de los pacientes que han salido del ensayo, claro, teóricamente tendrías que volver a una medicación que esté en ficha clínica. Las familias te solicitan, porque es que al final, pues los que han estado dentro del brazo de Glargina 300 acaban más bien por ser evidentes, porque las propias familias ven la estabilidad al cabo de 24 horas. Te solicitan, por favor, que siendo una medicación que ya está en adultos, incluso a un hermano mayor o padre que está utilizando Toujeo en vida real, te solicitan el uso fuera de ficha clínica, por supuesto, tras la firma de consentimiento informado cuando han salido del ensayo. Lo cual, como digo, que manifiesta de que cuando un paciente que ha estado probando una medicación dentro de los criterios de un ensayo acaba el ensayo y te dicen, oye, yo quiero seguir con esto, estoy muy a gusto, he visto ventajas, pues yo creo que es una prueba evidente que habrá que comprobar, por supuesto, con ensayos fase 4, comercialización y la experiencia conjunta de todos nosotros. Bueno, nos alegramos de que esta vez ya podrá ser en ficha técnica y no necesitaremos un consentimiento específico, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa queréis añadir, Larisa, Ignacio? No, vamos a tener la experiencia del día a día, a ver cómo van y que sea para la mejora del control glucémico de nuestros pacientes. Bueno, quiero puntualizar también una cosa. Los que estáis preocupados un poco por el incremento de dosis y ahora el gasto económico, comentaros que por el precio de referencia que ha salido, incluso el precio por unidad actualmente de Toujeo le puede salir a las arcas de nuestros hospitales y consejerías de sanidad actualmente incluso más barato que el uso del Lantus, con lo cual yo creo que va a ser una insulina que más que convivir va a acabar por sustituir al uso del Lantus, pero es mi percepción personal. Ignacio, te has mirado todo, ¿eh? Muy bien. Mirad, sí que tengo una pregunta más que nos manda Samantha también. ¿Qué diferencias se encontraron en el estudio en cuanto a variabilidad glucémica en comparación a hemoglobina glicada H1C?
Entiendo que eso de momento no tenemos respuesta porque no teníamos tanta tecnología aplicada en el estudio, ¿verdad? De momento. Claro, bueno, el objetivo primario que se cumplió con Gargina 300, que era un endpoint primario de no inferioridad, fue la reducción de hemoglobina glicosilada en la semana 26. Y en ambos, pues la reducción que se consiguió fue bastante semejante, sin diferencias estadísticamente significativas, pero un poquito más a favor del Gargina 300. Gargina 300 supuso una reducción del 26% de hemoglobina glicosilada a la semana 26 frente al 23% del Gargina 100, es lo que puedo contestar. Eso. Pero yo entiendo que creo que no eran el estudio no se hizo con sistemática de monitorización continua ni nada como para tener mejores. No, bueno, había un pequeño brazo voluntario, un subexamen en el cual pues, se podría utilizar el fenómeno de monitorización, pero no tengo datos ahora disponibles. Lo que está publicado y hemos tenido acceso es lo que os he presentado de Diabetes Care y de otros ensayos que son los datos de lo que eran las glucemias plasmáticas. Yo sí que también entiendo que ahora teniendo monitorización y acceso a monitorización, aunque sea por sistemas Flash en todos los niños, los estudios tendrán que tender más cada vez, ¿no?, a utilizar estos datos porque sabemos que la hemoglobina glicada también es un parámetro, pero no es lo único que nos servirá. Vender que los que sufrimos, entre comillas, la elaboración de este ensayo, ¿verdad, compañera? Los pacientes tenían que llevar un glucómetro digital que transmitía de forma automática a través del teléfono móvil cada uno de los datos, con lo cual evitaba los sesgos que aparecen en otros ensayos del pasar a una libreta o incluso engañar por las propias familias el paso de los datos numéricos. Con lo cual yo creo que en este ensayo hicieron muy bien las cosas, aunque fue costoso, laborioso, complicado técnicamente, pero el uso de glucómetros automáticos que transmitían directamente la información y se volcaban a la base de datos de cada una y de todas las glucemias que hicieron nuestros pacientes del ensayo ha sido esencial para tener estos datos que son totalmente fiables. Muy bien, vale. 3-4 minutos nos han sobrado. Ahora sí que no hay más preguntas y yo creo que nos podemos ir despidiendo. Vale. Muchas gracias a los dos por haber participado. Muchas gracias a todos vosotros por haber compartido la tarde con nosotros. ¿Queréis unas palabras de despedida también? Muchas Pues, gracias a todos por estar aquí. Así. Gracias, buenas tardes y gracias por la confianza que habéis depositado todos en nuestras personas para poder presentaros estos esperanzadores datos en el avance del tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Gracias, Snofi, por Gracias. darnos una nueva herramienta también. Perdón, Larisa, que te hemos dejado a medias. No, gracias. Y gracias eso, por darnos nuevas herramientas también para poder manejar mejor a nuestros pacientes y que vayan llegando a ser unos adultos con diabetes tipo 1 cada vez más sanos. Así, muchas gracias a todos por compartir la tarde con nosotros.